Aquí en este vídeo vas a aprender realmente qué significa el lenguaje numérico y el lenguaje algebraico. Esto es base, o sea, muy básico, pero muchas veces que me he dado cuenta de los estudiantes, y no sé si a ti te está pasando, que realmente te hablan de una expresión algebraica y dices, ay, pero es que no sé lo que significa. Pues este vídeo es precisamente para saber de qué narices estamos hablando, ¿vale? Mira, aquí he querido diferenciar los tres tipos de lenguaje que utilizamos normalmente y que están las matemáticas también implicadas, ¿vale? Está el lenguaje usual, el corriente, el común, el lenguaje numérico y el lenguaje algebraico, que son estos dos los que quiero yo realmente que tú entiendas aquí en este capítulo, en este vídeo. Entonces, el lenguaje usual, ¿qué es eso en matemáticas? Mira, es el lenguaje que nosotros normalmente, tú comúnmente, ¿qué utilizas para hablar? El lenguaje, ¿no? El vocal, utilizamos las letras, utilizamos nuestras cuerdas vocales, lo que tú quieras, pero es aquel que utilizamos para comunicarnos. Es aquel lenguaje escrito, podemos decirlo porque estamos hablando en matemáticas, que utilizamos para comunicarnos, para hablar, para escribir, ¿vale? Concretamente en las matemáticas, cuando yo hablo del lenguaje usual, ¡uy, que a veces cuesta! El lenguaje usual es aquel, por ejemplo, que yo te digo 7 menos 2. Pues este lenguaje sería el escrito 7 menos 2. ¿Sí? Hay muchas veces que a mí la expresión, lo que me están diciendo, me lo dan con palabras, me lo dan con letras, ¿sí? Este es el lenguaje usual, ¿vale? Cuando nosotros queremos hablar del lenguaje numérico, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos cambiando, estamos expresando numéricamente nuestro lenguaje usual. Es decir, el lenguaje numérico es aquel que yo utilizo, ¿sí?, los números con signos. Es decir, 7, denominamos 7, menos 2. Lenguaje usual, lenguaje numérico. ¿Sí? Yo creo que hasta aquí lo entendemos. Vale. Cuando nosotros tenemos el lenguaje algebraico, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Qué es lo que te decía yo en el primerísimo de todo cuando hablábamos de qué es la base que tú necesitabas para poder entender este curso? Pues que tenías que entender sumas, restas, números enteros, números naturales, absolutamente todo, ¿sí? Pues el algebraico es aquel en el que lo metemos absolutamente todo. Y cuando digo todo, significa que metemos sumas, metemos restas, pero es que además metemos letras, que esas letras se les denominan incógnitas. Introducimos letras. Es decir, el lenguaje algebraico es aquel que son números, signos, y lo voy a denominar como letras. ¿Vale? ¿Sí? Vamos a ver distintos ejemplos, no pasa nada, lo vamos a hacer y después en el siguiente, si no me equivoco, en el siguiente vídeo, en el siguiente vídeo tenemos las principales expresiones algebraicas que normalmente se utilizan para hacer los problemas, ¿vale? ¿Sí? ¿Ha quedado esto claro? Voy a borrar esto de aquí porque lo que quiero es que vamos a hacer distintos ejemplos, ¿vale? Para que veamos realmente cómo se utiliza cada tipo de lenguaje. Nosotros tenemos el lenguaje usual, y lo vamos a expresar en el lenguaje numérico, ¿vale? Numérico. Hay veces que la letra aupa. Por ejemplo, aquí tengo la mitad. Yo te escribo la mitad de 4 es, estamos hablando usual, la mitad de 4 es 2. Muy bien. Otro ejemplo sería el cuadrado de 5 es 25. ¿Correcto? Lenguaje usual. ¿Qué significa trasladarlo al lenguaje numérico?
la mitad de 4, 4 dividido entre 2, la mitad de un número, fíjate lo que te hablaba de fracciones, es igual, no me están diciendo el igual, pero yo sé que es igual, es 2. El resultado es 2. Lenguaje usual, lenguaje numérico. ¿Sí? El cuadrado de 5, ¿qué es esto? Potencias. Igual no has dado potencias, ¿eh? Si es así, no pasa nada, no te agobies, pasa este ejemplo y ya está. El cuadrado de este número, cuando escribo por aquí hay veces que no me sale bien, el cuadrado de 5 es igual a 25. ¿Sí? ¿Se entiende bien la diferencia entre el lenguaje usual y numérico? Aquí yo te podría poner con letras 5 menos 2 es igual a 3. Pues lenguaje numérico, 5 menos 2 es igual a 3. Que quizá te están dando este y te están pidiendo este. Pues lo único que tienes que hacer es dar la expresión en forma de frase. ¿Sí? Yo entiendo que con estos ejemplos ya está. Ahora vamos a ir a la otra parte, que es hacer de la parte numérica, o sea, de la parte del lenguaje usual al lenguaje algebraico. Vamos a poner distintos ejemplos. Lenguaje, vamos a poner aquí algebraico. Algebraico. Y se me ha ido el tapón a tomar viento. Aquí está. Vale. Entonces, los ejemplos que yo tengo aquí preparados son el doble de un número. Otro ejemplo, un número más 4. Otro ejemplo, la diferencia entre dos números. Yo te escribo así como abreviatura, ¿vale? Para ir un poquito más rápido en el vídeo. Yo creo que con estos, bueno, tengo un montón. Tu edad dentro de 6 años. Tu edad dentro de 6 años. Muy bien. Vamos a ver estas expresiones. Esto es lenguaje usual en el lenguaje algebraico. Aquí se va a ver súper claro qué significan esas letras, esas incógnitas. El doble de un número. Muy bien. ¿Me hablan de qué número? No lo sé. Pues si no lo sé, le pongo una letra, le pongo una incógnita. Normalmente las incógnitas suelen ser X, la Y, la Z, la A, la B, la C. Cada profesor tiene sus incógnitas. Yo normalmente suelo utilizar la X, la Y, según los cursos, ¿no? Pero X, la Y, la A y la B. Normalmente la T, la S, podemos introducir las que sean, ¿vale? Entonces, el doble de un número. Muy bien. ¿Qué número es? Pues no lo sé. X. Y si le quiero hacer el doble, ¿cómo hago el doble de un número? 2 veces ese número. Pues esta es la expresión algebraica de esto. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Vamos a este otro ejemplo. Un número que no lo sé, vamos a cambiar incógnitas para que te familiarices, ¿vale? Me da igual que sea, aunque siempre utilizáramos la X, no pasaría nada, ¿eh? Un número que no lo sé, más 4. Ya la tenemos, nuestra expresión algebraica, el lenguaje algebraico. ¿Sí? Siguiente, la diferencia entre dos números. Ya me han introducido ¿cuántas? 2 incógnitas. ¿Qué significa la diferencia? Esto hemos hablado en otros cursos. La diferencia es la resta. ¿Qué números son? Pues no lo sé. Pues mira, A y B. La diferencia entre dos números. ¿Sí? ¿Sí? Y vamos allá con el último. Tu edad dentro de 6 años. No sé qué edad tengo ahora. Bueno, pues la edad que tengo ahora es X. Dentro de 6 años tendré más o tendré menos.
dentro de 6 años tendré más. Si yo ahora tengo 20, dentro de 6 años tendré 26. Si ahora tengo 40, dentro de 6 años tendré 46. ¿Vale? Pues esto es mi lenguaje usual y aquí tenemos mis distintas expresiones en lenguaje algebraico. Yo creo que con esto de aquí ha quedado muy claro qué significa. Ahora en el siguiente, porque lo quiero diferenciar muy bien, va a haber un vídeo en el que te voy a explicar las más comunes, las expresiones algebraicas más comunes que suelen salir en los exámenes, en los ejercicios, casi siempre se utilizan los mismos, ¿vale? Así que vete al siguiente vídeo y aprende las distintas expresiones algebraicas más comunes.